Muy buenos días, estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio GUNIS. Quien te habla, el profesor Edgar Ortiz, nuevamente contigo para llevarte el día de hoy a cabo una sesión más de clases en el curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a trabajar un tema interesante. Se denomina textos narrativos. Es importante, como ya lo había señalado anteriormente, que el alumno aprenda a comprender, a interpretar, a sintetizar un texto. Y es por ello que el día de hoy vamos nosotros a trabajar los textos narrativos. Si yo te digo textos narrativos, ya a ti te viene a la mente algo. Texto que narra, narrativo que narra, que cuenta, ¿no? Que te va a contar historias que pueden ser reales, que pueden ser ficticias, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar hablando acerca del texto narrativo. Primero, el texto narrativo, como dice aquí, es aquello que relata, que cuentan, que van a contar hechos. Estos hechos, sucesos, acontecimientos pueden ser reales, ¿no? Hechos basados en la realidad o pueden ser hechos ficticios, ¿ok? ¿Qué les ocurre a quién? ¿A quién le va a ocurrir estos hechos, estos acontecimientos? A los personajes, que son aquellos que van a dar vida a esta narración. ¿Te das cuenta? Ya están viendo aquí los elementos que van a formar parte de un texto narrativo, ¿ya? Luego, ¿qué dice? La historia, o sea, lo que se va a narrar, lo que se va a contar, se desarrolla ¿en dónde? Se va a desarrollar en un espacio. ¿A qué se refiere el espacio? El lugar donde se desarrolla la historia. Este espacio, este lugar, lógico que puede ser un lugar real, como también puede ser un lugar ficticio. Vamos a ver acá. El tiempo. Bueno, este cuento, esta historia, esta novela, etcétera, puede ser narrado en tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro, etcétera. ¿Ya? O sea, según lo que se determine en esta narración. Los hechos que aquí se dan a conocer son contados por un narrador. El narrador es la persona que va a dar a conocer esta historia. Ojo, es el que narra, el que cuenta los hechos o acontecimientos. Y para un texto narrativo, lo que se debe utilizar son los verbos en acción, ¿ya? Algo característico, estimado estudiante, de los textos narrativos, que siempre van a aparecer los verbos conjugados, los verbos en acción, es lo que va a caracterizar a esta secuencia temática de los textos narrativos. Cuando hablemos de un texto narrativo, siempre va a responder a una pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede en la historia? ¿No? Esta es una pregunta recurrente en toda narración. ¿Quiénes pueden ser los textos narrativos? ¿Cuáles son las especies narrativas que nosotros vamos a encontrar en este género? Porque los textos narrativos son aquellos que pertenecen a este género. Las especies tenemos los cuentos. Los cuentos son narraciones cortas, porque las novelas son narraciones más extensas. Ambas tienen como finalidad narrar, contar. Ambas pueden ser reales o ficticios. Nosotros, si hablamos de cuentos, El cazador y la paloma, ¿no? Cuento, Los cachorros. Novela,
La ciudad y los perros, novela, Crimen y Castigo, etcétera. Las fábulas de Samaniego, las fábulas de Sopo, las leyendas de Manco Cápac y Mamaogio, ¿no? El mito de los hermanos Aya, las crónicas son narraciones del pasado, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, una crónica, la de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, lo que queremos resumir aquí en todo ello es que el texto narrativo es aquel que cuenta, que narra hechos reales, ficticios, que le ocurren a personajes, ¿ya? Y esto se va a dar en un determinado espacio llamado lugar y en un tiempo determinado, ¿de acuerdo? ¿Que quién va a dar a conocer todo esto? Bueno, quien lo va a dar a conocer es el narrador, ¿ok? Listo. Y siempre responde la pregunta, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Bien. Ahora tenemos acá la estructura. ¿Cómo se estructura un texto narrativo? En tres partes. El inicio, el nudo y el desenlace. ¿Qué es el inicio? Su nombre mismo lo dice, inicia. Es la presentación de los acontecimientos, es la presentación de la historia. Se da a conocer dónde, o sea, el lugar, cuándo, o sea, el tiempo, y a quiénes, o sea, los personajes, sucede la historia. O sea, es la presentación de lo que voy a dar a conocer. No es como si tú estás en una ceremonia, ¿ya? Y tú comienzas a presentar a los invitados, o si estás en una ceremonia oficial, presentas a las personalidades que están en la mesa de honor. Lo mismo, un inicio es aquello que marca ya la pauta, es aquel donde das a conocer el lugar, el tiempo, los personajes que van a intervenir, etcétera, etcétera. Una vez que ya tú presentaste toda la historia, ya tú conoces los lugares, los personajes, etcétera, pasa al elemento primordial, ¿no? Al nudo. Esa es la situación problemática de toda narración. Dice que acá, vamos a subrayar, que dice que es la parte más importante del cuento, de la narración, etcétera, ¿no? O sea, no solamente puede ser el cuento, puede ser una novela, etcétera, etcétera. Es en la cual se presenta el problema de la narración que ha de ser resuelto posteriormente. O sea, te presentan la historia, llega al punto neurálgico, al punto álgido de la historia, la situación problemática que se llama nudo, porque lo primero era la presentación, y luego esto se traslada al final, llamado también desenlace. ¿Qué dice acá? Es la parte final del cuento o de la historia. Puede ir una conclusión donde el problema vuelve a la normalidad, se soluciona la situación problemática. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está estructurado un texto narrativo? En tres partes. La presentación, que es el inicio, donde se da a conocer el lugar, el tiempo, los personajes que van a intervenir en la historia. Luego el nudo, que es la situación problemática, que es la parte más importante del texto, ¿no? Donde se da la parte neurálgica, el problema. Y el desenlace, que es la parte final, donde se va a resolver esta situación problemática a manera de una conclusión. Muy bien, estimados jóvenes. Seguimos. Los elementos. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en un texto narrativo? Tenemos, por ejemplo, los personajes, que podemos nosotros señalar aquí a los personajes principales. Voy a poner acá el personaje principal, o puede ser principales, depende de las circunstancias. Puede ser un personaje, ¿no?
que solo uno sea el principal, o pueden ser dos personajes principales cuando es una relación de repente amorosa, una situación romántica, ¿no? Y también tengo acá los personajes secundarios, que son aquellos que intervienen en la narración, que intervienen en este cuento, en esta novela, que ayudan o que secundan la acción realizada por los personajes principales. ¿Ok? El tiempo. ¿Quién es el tiempo? ¿De qué se refiere el tiempo? ¿Cómo se va a narrar la historia? ¿En tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro? E incluso hay narraciones, hay novelas que se mezclan el tiempo. Comienza con el futuro para pasar al presente y así se intercambian los tiempos, ¿no? Entonces esto es característico de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, por ejemplo. Entonces, el tiempo en la que se va a desarrollar. El lugar. Estos lugares pueden ser reales, ¿ya? Como por ejemplo, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. La situación que se narra, ¿no?, es una problemática y una realidad distinta en un colegio militar denominado Leoncio Prado. Es un lugar que existe en la vida real. En la ciudad de Lima existe. Pero también tengo lugares ficticios que no existen, como por ejemplo Macondo. Macondo, ¿no?, que es el lugar principal donde se desarrollan las acciones de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Entonces es un lugar imaginario, un lugar ficticio, ¿de acuerdo? Y el narrador puede ser un narrador en primera persona o el narrador de repente en segunda, tercera persona, ¿no? Depende de los elementos que yo quiera mezclar en mi historia. Entonces, puedo utilizar un personaje principal, dos personajes principales, quizás más, y los que van a secundar esta historia, los secundarios, ¿no? Valga la redundancia. Los tiempos, como ya te dije, los tiempos, el lugar, el narrador, es distinto, adquiere diferentes matices según sea, ¿no?, cómo se quiera contar la historia, ¿ok? Bien, estimados alumnos, entonces hemos hablado en esta parte de lo que es el texto narrativo. Pero acá vamos a ejemplificar algunos de los tipos de especies narrativas. El cuento es un relato corto, ¿no? Y un ejemplo tengo Paco Yunque. La historia de Paco Yunque, cuyo autor es César Vallejo, un compatriota nuestro, ¿no? En la novela podemos destacar La ciudad y los perros, cuyo autor es Mario Vargas Llosa, ganador del Nobel de Literatura 2010, ¿verdad? Una leyenda, Manco Cápac y Mamá Ocllo. Una fábula, Las fábulas de Esopo. Una crónica, Crónica del Perú, de Pedro Cieza de León. Bien, estimados alumnos, como ustedes verán, lo que hemos preparado para ustedes es un abanico de ideas de lo que se refiere al texto narrativo. ¿Qué podemos tomar como conclusión de todo lo que hemos visto? Que el texto narrativo es aquel que cuenta, que narra hechos, sucesos, acontecimientos que le ocurren a los personajes. Estos pueden ser reales o pueden ser ficticios y que ocurren en un determinado lugar. ¿Cómo se pregunta en un texto narrativo qué ocurre, qué sucede? Las especies literarias, las especies narrativas son cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, crónicas, etc. ¿Cómo se estructura? En tres partes: inicio, presentación, nudo o conflicto y el desenlace o final. Los elementos que intervienen: personajes, tiempo, lugar
y narrador. Y los ejemplos que hemos mencionado a cada uno de estas especies, le hemos dado un ejemplo. ¿Ok? A ver, yo de repente te dejo aquí una tareita. Por ejemplo, averigua quién es el autor del Caballero Carmelo, que es un cuento, ¿no? ¿Quién es el autor de una novela, Madame Bovary, por ejemplo? ¿Ya? Así es que es una tareita para ti. Bien, estimado alumno, ya te expliqué en qué consiste un texto narrativo. Ahora vamos a la parte práctica. Yo te he enviado una separata que me da ejemplos de textos narrativos. Entonces vamos a leer juntos, ya vamos a leer juntos para podernos dar cuenta de lo que es la estructura de un texto. Mira, este era un bello jardín, desde donde se veían los campos y praderas, donde estaban las ovejas y las vacas. En el centro del jardín crecía un rosal, todo lleno de rosas, y a su abrigo vivía un caracol, que llevaba todo un mundo dentro de su caracola, pues se llevaba a sí mismo. Esta parte que te he narrado constituye la presentación de la historia. Por lo tanto, tú lo vas a encontrar en la separata como el inicio, ¿ya? El inicio. Luego seguimos y dice la siguiente parte. Paciencia, decía el caracol, ya llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas, muchísimo más que dar leche como las vacas y lana como las ovejas. Espero mucho de ti, dijo el rosal. Podrás saberse cuándo me enseñarás lo que eres capaz de hacer. Me tomo un tiempo, dijo el caracol. O sea, la situación conflictiva. Quiere saber qué es capaz de hacer, ¿verdad? Dijo el caracol. Un año más tarde, el caracol, o sea, ya primero presentamos a los personajes, luego vimos la situación problemática que se quería saber qué era capaz de hacer el caracol, y luego viene ya el desenlace, o sea, ya se va a saber de repente qué es lo que es capaz de hacer este caracol. Un año más tarde, el caracol se hallaba tomando el sol casi en el mismo sitio que antes, mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de sus rosas, siempre frescas y siempre hermosas. El caracol sacó medio cuerpo fuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo. El rosal sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué estamos hablando? Del desenlace. Al final no cambió nada, ¿ok? Bien, ahora comenzamos. Esto es para mostrarte solamente las partes que es el inicio, el nudo y el desenlace. Ahora vamos a una lectura que tienes allí en tu separata que dice ejercicios de aplicación, textos narrativos. Texto 1. El título es En pos de un sueño. A la mañana siguiente, Daniel Alejandro Delfín se encontró en medio de un inmenso océano, sin saber dónde dirigirse, pero dispuesto a ser guiado. Se sentía abrumado, o sea, confundido, por la inmensidad del océano, que se extendía más allá de su pequeña isla. ¿Ok? Vamos entendiendo, ¿ah? La historia me está hablando de Daniel Alejandro Delfín, que él se encontraba en medio del océano, ¿ya? Y no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, pero sí quería ser guiado, ¿ah? Sí estaba dispuesto a ser guiado. Se sentía confundido por la inmensidad del océano, él veía qué inmenso es, ¿no? Y él vivía en una isla, ¿ok? No había ningún arrecife, ni tierra a la vista. Estaba un poco asustado.
Ahora que había conseguido llegar hasta ahí, haciendo acopio de todo su valor y sus energías. O sea, él había salido de su hábitat natural, que era la isla, y ahora se encontraba en otro lugar porque se armó de valor, se armó de energía y llegó hasta allí, pero estaba asustado porque se veía pues no en medio del océano inmenso. Daniel no sabía con certeza qué debía hacer. No obstante, se sentía en paz consigo mismo y estaba satisfecho por la decisión que había tomado. A pesar de estar confundido, él decía, bueno, yo tomé la decisión, yo lo hice y me siento bien. El temor que había experimentado mientras se alejaba del atolón, el lugar donde se encontraba, se había disipado y en estos momentos, ¿no? En su inmensa soledad, Daniel sabía que su vida había tomado el camino correcto, que se dirigía hacia un lugar que siempre había sabido que existía, pero que nunca había visto. O sea, él estaba así asustado, pero él no se arrepentía de lo que había hecho porque sabía que estaba siguiendo el camino correcto. ¿Ya? Ahora está en un lugar que nunca había visto. Daniel se hallaba ensimismado en sus pensamientos, cuando de pronto sintió una impresionante sacudida y vio emerger en la superficie una figura descomunal. Descomunal es grande, enorme, 10 veces mayor que él en tamaño, ¿no? Enseguida comprendió que al menor contacto físico, aquella criatura lo aplastaría. Aunque Daniel jamás había contemplado nada parecido, no se sintió amenazado ni asustado. En realidad, tenía la sensación de que protagonizaba un encuentro inesperado, pero grato, con un viejo amigo. O sea, cuando él estaba en el inmenso mar, alejado de su isla natural, que era su hábitat, él se sentía algo primero asustado, pero luego dijo, está bien, voy en el camino correcto, estoy donde nunca estuve antes, pero es lo que quise hacer siempre. En ese momento aparece, ¿no? Una figura, una silueta que era 10 veces más del tamaño que tenía él. Entonces tranquilamente esta silueta podía aplastarlo. Pero miren lo que sucede, estimados alumnos. Miren, ¿quién eres? Preguntó Daniel, o sea, a la silueta. Soy una ballena jorobada, contestó afablemente, o sea, amablemente, afablemente sinónimo de amablemente, ¿no? La inmensa criatura, sin dejar de nadar. Daniel tuvo que apresurarse para alcanzarla. ¿Qué haces? Preguntó. Emigro hacia aguas más cálidas antes de que llegue el invierno, respondió la ballena, volviéndose hacia Daniel. ¿Y tú qué haces en medio del océano? O sea, la ballena jorobada ahora le pregunta a Daniel. Persigo mi sueño, contestó Daniel. He abandonado mi atolón y a mi manada para ir en busca de la ola perfecta. Ojo, él había abandonado la isla para ir en busca de la ola perfecta. La que me mostrará el auténtico propósito de mi vida. O sea, ¿qué es lo que buscaba en sí Daniel al abandonar su isla? Quería experimentar nuevos objetivos. Él quería buscar la ola perfecta, ¿no? Y hacia eso se encaminaba, ¿ya? La que me mostrará el auténtico propósito de mi vida. Eso es lo que buscaba. Ahí está. Te respeto por tu decisión, dijo la ballena. Debe ser difícil abandonar tu mundo para perseguir un sueño, embarcado en un viaje arduo y peligroso. Presta atención a todo lo que hagas y veas.
y aprenderás muchas cosas. No solo se trata de alcanzar tu meta. La odisea, o sea, el viaje, odisea es sinónimo de viaje, ¿no?, que has emprendido, te mostrará el significado de la ola perfecta y cómo hallarla. Admiro tu sabiduría, contestó Daniel, o sea, le dijo a la ballena que le estaba dando el consejo. Y te agradezco tus consejos. Daniel se disponía a preguntar a la ballena qué dirección tomar cuando apareció una silueta negra en el horizonte. O sea, él quería preguntarle a la ballena, ¿y por dónde tengo que ir para conseguir mi propósito? Pero vio que apareció una silueta negra en el horizonte, ¿no? Parecía reposar en la superficie del mar, arrojando humo y cenizas al aire. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué puede arrojar humo y cenizas al aire, chicos? ¿Qué es eso?, preguntó Daniel. La ballena empezó a temblar. Súbitamente, o sea, de manera repentina, cambió de expresión y, sin decir más, dio media vuelta y se alejó nadando deprisa. Entonces era una embarcación y la ballena pensaba que la iban a cazar y se fue de inmediato. ¿Ok? Entonces, ¿de quién hemos narrado en la historia? Hemos hablado de Daniel Alejandro Delfín, ¿no?, que se alejó de su atolón, que se alejó de su isla, ¿ya?, para irse a un lugar desconocido, en la cual en principio sentía miedo, pero que luego dijo, estoy en lo correcto, era lo que quería conseguir. Estoy buscando la ola perfecta, le dijo a la ballena jorobada cuando la encuentra. Y la ballena le dio los consejos, que mire bien, que va a conocer cosas nuevas, ¿no? Y cuando este personaje, Daniel Alejandro Delfín, le quería preguntar qué camino enrumbar, aparece este barco, que hace que la ballena huya. ¿Está bien? Bien, chicos, ya hemos leído entonces la historia que tiene como título En pos de un sueño. Claro, es lo que buscaba Daniel Alejandro Delfín. Buscaba un sueño. ¿Cuál era su sueño? A ver, ¿cuál era su sueño de Daniel Alejandro Delfín? ¿Te escuchó? Conseguir la ola perfecta. Claro, eso es lo que buscaba. Bien, ahora tienes acá algunas preguntas, como por ejemplo, la primera te queda para ti. Te la leo y tú la desarrollas. Yo te ayudo con la segunda. ¿Quién era Daniel Alejandro Delfín? ¿Quién era? A ver, tú me contestas, ¿ok? Vamos, la segunda, te ayudo yo. ¿Por qué Daniel Alejandro Delfín se sintió un poco asustado? Bueno, si nosotros recurrimos nuevamente al texto, vamos a ver que en la línea 4 dice, estaba un poco asustado. ¿Pero por qué estaba un poco asustado? Líneas antes lo dice. Se sentía abrumado por la inmensidad del océano. Eso está en la línea 2 y 3, que se extendía más allá de su pequeña isla. Es que, estimados jóvenes, Daniel Delfín vivía en una isla, ¿ya? Y era su hábitat natural, pero ahora está en un inmenso océano y eso le tenía atemorizado, ¿ok? Entonces, vamos, ¿en qué alternativa está lo que acabamos de decir? En la A, porque en la A dice, por la inmensidad del océano. Por eso es que estaba asustado Daniel Alejandro Delfín. La B dice, porque vio emerger una figura 10 veces mayor que él. Efectivamente, que era la ballena jorobada, pero eso no lo asustó. Él estaba asustado porque se encontraba que para todos los lados era inmenso océano, ¿sí o no? Entonces no es la B. La C, porque vio una silueta negra sobre el horizonte, pero en este caso quien se asustó fue la ballena, no él. Entonces tampoco sería respuesta. La D, porque abandonó su atolón, bueno, que era el lugar, su hábitat, pero por eso no se asustó, tampoco. Bien, no sería la D. Y la E, porque era malvado. En ningún momento en el texto dice que Daniel Alejandro Delfín era malvado. En ningún momento lo dice.
Bien, pasamos ahora acá a la pregunta número 3, que dice, ¿cuál era el sueño de Daniel Alejandro Delfín? A ver, ¿cuál era el sueño? ¿Recuerdas? El sueño, lo que él buscaba, ¿en pos de qué? ¿De qué había dejado su hábitat natural, su atolón? ¿Para conseguir qué? ¿Se acuerdan? La ola perfecta, efectivamente, estimado alumno. Lo que él quería conseguir era la ola perfecta. A. Encontrar a su manada perdida. En ningún momento en el texto dice que su manada estaba perdida. Más bien, él que estaba con su manada los abandonó. No es la A. B. Ver algún día una ballena jorobada. No, porque él no sabía que se iba a encontrar con una ballena jorobada. C. Conocer a su mamá. En ningún momento de la historia toca a su mamá. D. Encontrar la ola perfecta. Sí, estimado alumno. En la número 3, que dice cuál era el sueño de Daniel Alejandro Delfín, la respuesta sería encontrar la ola perfecta. Y la alternativa E dice explorar la inmensidad del mar. No, él no buscó eso, él más bien se sintió asustado por la inmensidad del mar. Por lo tanto, entonces la respuesta en la número 3 es la letra D. Texto 4. Perdón, pregunta 4. ¿Qué significaría la palabra afablemente en la lectura? Afablemente. Tú recuerdas que en la línea, a ver, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, está la respuesta a esta pregunta. Dice, soy una ballena jorobada, contestó afablemente la inmensa criatura. O sea, afablemente quiere decir amablemente, de buenas ganas, ¿no? Entonces, en la 4 dice, ¿qué significaría la palabra afablemente en la lectura? A, fabuloso, no. B, aburrido, menos. C, amable, claro, esa es la respuesta. La D, procaz, no, porque procaz significa vulgar. Es una palabra que de repente ya la tienes en tu vocabulario, porque hemos trabajado en las clases anteriores el vocabulario básico. Eso es grosero. No. Entonces, estimado alumno, allí tenemos nosotros la respuesta al texto número 1. Pero de todas maneras te voy a leer también el texto 2 para poder trabajar este texto narrativo. Escucha. Texto 2. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de la isla de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos, se reunió y le mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esta obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo, vino a su corte un rey de los árabes. Y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. No podía salir. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron, o sea, no dijeron, no, queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, junto con sus capitanes y sus alcaldes, y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey, o sea, el rey de Babilonia.
lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros, ¿no?, que veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Interesante, estimados alumnos, esta lectura. A ver, vamos a resumir. ¿Qué ocurre? ¿De qué se habla en el texto? Bueno, el texto me habla de la historia del rey de Babilonia que mandó a reunir a sus magos y arquitectos para construir un laberinto donde nadie pueda salir de él, ¿no? Pero crear una obra tan perfecta era solo cuestión de Dios, no del hombre. Pero él quiso crear una obra perfecta. Invitó a un rey árabe, ¿no?, para que le mostrara esta obra perfecta con la finalidad de deshonrarlo, afrentarlo, o sea, que muera allí, pues no, porque nadie podía salir, ya lo habían intentado hombres y nadie podía salir. Entonces el rey árabe ingresó. Estamos hablando del otro rey, el árabe, porque el que mandó a hacer todo eso era el rey de Babilonia. El rey árabe ingresó y no podía salir. ¿Qué hizo? Clamó ayuda divina y Dios le mostró la puerta. Entonces lo primero que tenía que haber hecho el rey árabe era enfurecerse y reclamarle al rey de Babilonia porque lo quiso matar, en otras palabras, que lo pierda de por vida allí. Pero él no le dijo nada, no le reclamó nada respecto a la actitud del rey de Babilonia. Solo le dijo que él también tenía un laberinto en Arabia y quiera Dios que algún día pueda conocerlo. No le dijo nada más, se retiró, ¿no?, con sus hombres y luego regresó, ya con mayor cantidad de personas, de hombres, para tomar la ciudad de Babilonia. Y efectivamente, ahí viene la venganza. Toma la ciudad de Babilonia, coge al rey que lo había afrentado, lo monta en un camello y se lo lleva a conocer su laberinto. Pero le dice: este laberinto no tiene escaleras, no tiene puertas, nada. ¿Qué hace? Lo lleva amarrado, lo suelta en medio del desierto y lo deja allí. Esa es la venganza que toma el rey árabe, ¿no?, ante la actitud del rey de Babilonia de haberlo querido perder y matar en ese laberinto. Lo deja allí y al final el rey de Babilonia sí muere, perdido, imagínate. Tú en medio del desierto ves para acá arena, 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 en medio del desierto no sabes cómo salir. Entonces, a pesar que no tenía escaleras, no tenía puertas, él se perdió y murió en el desierto. Bien, estimado alumno, como tú verás, el día de hoy hemos trabajado el tema denominado textos narrativos. Quien te habla, tu profesor Edgar Ortiz, que ha traído el día de hoy un tema interesante, y me despido de ti, no sin antes comprometerte que nos encontramos en la próxima clase. Nos vemos, estimados alumnos, cuídense.